Buenos días, este 3 de marzo les damos una cordial bienvenida al consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la endocrinóloga Patricia Gálvez y también nos acompaña Laura Uluán, quien nos va a dar su testimonio, y hoy estamos hablando acerca de enfermedades raras y su impacto en Guatemala. Así que gracias a las dos por estar acá, bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y por venir a hablarnos acerca de la parte médica y porque Laura nos va a contar su testimonio acerca de una enfermedad rara que padece. Así que gracias a ustedes también por sintonizarnos. Si usted tiene alguna consulta específica sobre el tema de hoy, puede hacerlo a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice el consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestras invitadas la responderán. Doctora, antes de empezar a hablar sobre el tema y también hablar para que Laura nos dé su testimonio, yo creo que es conveniente que las personas sepan a qué llamamos enfermedad rara. ¿Cuál es ese concepto que define una enfermedad rara? ¿Cuáles son las características que entendemos por ello? Sí, muchas gracias. Pues definitivamente como personas sin tener ningún concepto de medicina, oímos algo como enfermedad rara y suponemos que son personas totalmente anormales, ¿verdad? O personas que muchas veces no tienen que salir a la calle, porque esa es la idea que se nos viene a la mente, pero en realidad las enfermedades raras no son más que enfermedades que no son poco comunes. Por ejemplo, una gripe es una enfermedad sumamente común, la mayoría de personas la vamos a padecer en nuestra vida, pero estas enfermedades se definen porque son situaciones que no afectan a la mayoría de individuos, que son pocos los afectados. Pueden ir desde más o menos 1 en 20,000 casos o personas hasta enfermedades mucho más raras que pueden ser 1 en 100,000 o 200,000 casos. Estas enfermedades básicamente el diagnóstico también lo que las hace raras o que se le ha puesto ese nombre a nivel internacional es que el diagnóstico muchas veces es bastante difícil de realizar, ¿verdad? Entonces esa es otra situación por el cual no es tan fácil diagnosticarlas como en la mayoría de enfermedades y hace que el término de enfermedad rara también se le coloque a las personas que padecen estos padecimientos. ¿Existen características generales que podrían determinar que se podrían clasificar dentro de una enfermedad rara? Sí, los genetistas, que son los médicos especialistas en las cuestiones hereditarias o genéticas, lo que tiene que ver con cromosomas o con la herencia que traemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, clasifican una situación que se llaman dismorfias. Las dismorfias son características físicas que son diferentes en las poblaciones a la mayoría de las personas, ¿verdad? La mayoría de personas tenemos dismorfias menores, ellos las clasifican en 2 tipos, las mayores, que son las que digamos a simple vista nos llama la atención en una persona que tiene diferente cierta característica física, llámese orejas, llámese ojos, y hay unas dismorfias menores que sí también son diferentes al promedio de la población, pero como son pequeñas, no llaman tanto la atención y la verdad es que todos los seres humanos tenemos dismorfias menores. Entonces, en las enfermedades raras lo que tenemos que ver muchas veces es buscar dismorfias mayores, que son las que se notan más a simple vista, y obviamente después tratar de buscar dismorfias menores para que en conjunto todo esto catalogarlo si cabe dentro de algún síndrome, ¿verdad? Porque hay ciertos síndromes, por cierto, valga la redundancia, se le llama el conjunto de signos y síntomas en una persona que también pueden ser causas de una enfermedad rara. Doctora, tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, ¿nos podría decir a grandes rasgos si la mayoría de enfermedades raras son hereditarias? Sí, la mayoría son hereditarias, aunque también hay unas que se llaman mutaciones de novo, es decir, es como sacarnos la lotería, ¿verdad? Que
De ese bebé en adelante surgió una mutación en los cromosomas, presentó la enfermedad y él obviamente va a ser portador para futuros hijos y su descendencia futura, ¿verdad? Especialmente porque cuando estamos hablando de enfermedades un poco más comunes también nos referimos a los factores de riesgo y hay cuestiones muy generales, pero cuando se trata de una enfermedad rara, ese factor de riesgo casi no es inexistente y estamos hablando de una cuestión genética o hereditaria. Exactamente, sí. Sí. Doctora, a veces cuando hablamos de enfermedades raras hemos visto algunos programas y creemos que esas enfermedades raras solo se dan en el extranjero o se identifican en el extranjero cuando nosotros nos damos cuenta que en Guatemala también ocurren. Hablando específicamente de Guatemala, ¿cuáles son las enfermedades raras que se han identificado? Bueno, sí, tenemos obviamente casi la mayoría de enfermedades raras que se describen en los libros. Solo que obviamente los casos, como les mencionaba, hay unos que son muy raros, pero las principales enfermedades raras que tenemos acá que se pueden diagnosticar aquí en nuestro país, está por ejemplo el síndrome de Prader-Willi, que son bebés que desde que nacen son bebés hipotónicos, se llaman. La hipotonía se refiere a que el bebé normalmente tiene cierta fuerza al moverse, ¿verdad? El tono del músculo muestran cierta fuerza. Estos bebés son flácidos, tienden a sostener la cabeza mucho más tarde. Son bebés también que son gorditos, les cuesta a veces deglutir la leche materna o la pacha en sí, tienden a ahogarse. Entonces son situaciones que como papás nos llama la atención y tenemos que consultar, que eso es lo importante, tratar de consultar lo más rápido posible para que el diagnóstico sea más temprano y se eviten muchas complicaciones que a la larga pueden causar inclusive la muerte en estos pacientes, ¿verdad? Entran también otro tipo de enfermedades que se relacionan sobre todo al tema de que con hormona de crecimiento, que es otra sustancia que en una oportunidad me dieron, valga la redundancia, la oportunidad de venir a hablar. La hormona de crecimiento les ayuda, es parte del tratamiento, ¿verdad? Está también las pacientitas con síndrome de Turner. Hay otro síndrome que se llama Noonan, que también es muy parecido al síndrome de Turner, por ejemplo, que son pacientes con talla corta, talla baja, se identifican desde el nacimiento, pueden nacer con los piecitos inflamados, hinchados, tienen ciertas características físicas, ¿verdad? Pero sobre todo la talla corta llama mucho la atención. Algo bien importante también es que estos pacientes de síndrome de Turner o Noonan, su coeficiente intelectual es completamente normal, pero la talla corta sin tratamiento de la hormona de crecimiento también puede limitarles muchas veces su productividad en un futuro. Y son de las cosas que a veces no sabemos y son súper importantes, que al darles tratamiento ellos pueden llevar una vida perfectamente normal, ¿verdad? De ahí pues entran otras situaciones, displasias óseas, se llaman, que el ejemplo más común serían los acondroplásicos, es el término médico, y para que hacerme entender mejor, son las personas enanitas, ¿verdad? Pero esas pues cualquier persona ve una persona así y sabe que algo le está pasando con el crecimiento, obviamente. Pero igual desde el nacimiento se nota la talla corta, hay otras enfermedades como la hiperplasia suprarrenal congénita, que también tienen que ver con herencia. Es decir, afortunadamente la medicina va avanzando y gracias a Dios también nuestro país va avanzando no solo en recursos médicos o de recursos humanos para hacer el diagnóstico, sino también en recursos de estudios cromosómicos. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, nosotros más adelante vamos a conocer a profundidad qué es el síndrome de Turner y vamos a saber un testimonio, vamos a conocer un caso, pero es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de las enfermedades raras y su impacto en Guatemala. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa.
Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y hoy estamos hablando acerca de enfermedades raras y le agradecemos a nuestras dos invitadas su presencia. Anteriormente usted ya había conocido a grandes rasgos qué son las enfermedades raras y habíamos mencionado algunas. Ahora es el momento que entremos a hablar de una en específica, el síndrome de Turner. ¿Qué es? Bueno, el síndrome de Turner, como lo expliqué, es un conjunto de síntomas y de signos que afecta principalmente a las nenas, ¿verdad? Es exclusivamente en las mujeres. Las nenas se ven afectadas desde el nacimiento, porque como esto es un problema cromosómico, al momento de la concepción, ya ellas traen una falta en uno de los cromosomas sexuales. Todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos 46 pares de cromosomas, 23 heredados del padre y 23 de la madre, que se juntan y forman un individuo, ¿verdad? Y los 46 pares. De esos 46 pares hay un par que es el par sexual, ¿sí? En las mujeres tenemos un cromosoma X en el par sexual que lo heredamos de la mamá, y nuestro papá nos da otro cromosoma X, es decir, somos 46XX. Esa es la característica de la mujer. El hombre es 46X heredado de la mamá, pero el papá es el que tiene la potestad de heredar un cromosoma X o un Y. Si hereda el Y, pues se forma el varón, ¿verdad? Y los varones son 46XY. Estas nenas con síndrome de Turner les hace falta en la mayoría de los casos un cromosoma, es decir, ellas solo tienen 46X y luego se pone un 0 para hacer entender de que les hace falta ese otro cromosoma X heredado. Eso es la mayoría de las nenas con síndrome de Turner, aunque hay unas nenas que se llaman mosaico, que pueden tener otras características en los cromosomas y no tienen las características físicas tan establecidas, ¿verdad? Son bebés, primero son bebés milagros, le llamamos nosotros en la medicina, porque la mayoría de estas nenas terminan en abortos espontáneos, ¿verdad? Entonces las que logran llegar a término y nacer son bebés milagros. Tienen talla corta desde que nacen, ¿verdad? Llegan a término y aproximadamente un bebé a término tiene que medir entre 48 y 52 centímetros. Estas bebés son más chiquitas que esa longitud, sin ninguna otra causa que explique eso. Luego, cuando nacen, en su gran mayoría nacen con los piecitos o las manitas inflamadas, hinchadas. Pueden tener una característica en el cuello, es un cuello corto, ¿verdad? Alado se llama porque hay una protuberancia de piel en el cuello. Tienen otras características, los pezones están un poco más separados que las nenas que no tienen el síndrome. Nacen con la característica, si son 45X0, los que les mencionaba, sus ovarios son atróficos, es decir, no se forman bien, ¿verdad? En vez de quedar como bolitas, quedan como un ligamento ahí, como una cuerda pequeñita. Entonces, por lo tanto, para convertirse en mujeres, después hay que ayudarlas con tratamiento. Pero lo más importante, son nenas con un coeficiente intelectual normal, ¿verdad? Entonces, eso es algo bueno, pues, porque su inteligencia no se va a ver afectada si se les da tratamiento a tiempo y si se les ayuda a tiempo, van a ser unas mujeres completamente productivas y completamente felices en su vida adulta. Obviamente también pueden tener problemas de corazón, problemas cardíacos que también les hacen que tengan cirugías a tempranas edad, problemas auditivos, problemas de tiroides, pueden llegar a tener problemas de diabetes, pero todas esas situaciones, tanto tiroides como diabetes, se pueden mejorar con el tratamiento
que por cierto el tratamiento ideal en ellas, en ese caso, es el uso de la hormona de crecimiento. No solo para mejorar estatura, sino para mejorar cuestiones metabólicas como lo que les mencionaba de la diabetes y de problemas de tiroides, ¿verdad? Doctora, usted me comentaba que el síndrome de Turner dentro de las enfermedades raras es uno de los que más se identifica. Exacto, es de los síndromes más comunes que hay. Sí, actualmente hay fundaciones a nivel mundial solo de síndrome de Turner. Aquí en Guatemala también creo que hay varias pacientitas que los papás están como uniéndose, ¿verdad? Y para ver de qué forma se les puede ayudar a ellas en su crecimiento. Inclusive el LICS, yo tengo un par de pacientes que recibieron tratamiento ahí y parece que ya está normado que se les dé tratamiento con la hormona de crecimiento por parte del LICS. Doctora, usted nos mencionaba la importancia de que se inicie un tratamiento temprano. Desde el momento en que se identifica este síndrome, ¿en qué momento se debe empezar con el tratamiento? Lo antes posible. Primero hay que ver las complicaciones que le compliquen su calidad de vida, ¿verdad? O que pongan en peligro la vida de estas pacientes. Por ejemplo, si tienen una cardiopatía importante, lo primero que tiene que ocurrir es reparar esa cardiopatía, sea con cirugía, sea con medicamentos. Si también tienen problemas auditivos, tratar por ese lado, pero lo ideal es que la hormona de crecimiento se utilice lo antes posible. A partir del año de vida, por ejemplo, sin ninguna pena se puede ya iniciar tratamiento con hormona de crecimiento para mejorar su calidad de vida en un futuro también, ¿verdad? Gracias, doctora, Sí. por esa explicación tan interesante. Ya conocimos la parte médica, pero yo creo que lo importante también de una enfermedad rara es conocer el testimonio y por eso está aquí Laura Uluán, de 21 años. Gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptarme y permitirme estar aquí. A ver, Laura, nos gustaría que nos contaras un poco de tu testimonio acerca de cómo es vivir con síndrome de Turner. Vivir con síndrome de Turner es un poco complicado cuando se trata de la primera etapa de la vida, porque por lo general es más propenso uno a prejuicios y demás situaciones. Estamos hablando de prejuicios, pero dejemos a un lado los prejuicios, luego entramos a esa parte, pero físicamente, ¿cómo te sentías al principio? Pues al principio, como ignoraba mi padecimiento, yo ya sentía esos síntomas y esa situación de ser bajita y todo eso y una que otra situación propia de mi patología. Y cuando identificaste o conociste que tenías síndrome de Turner, ¿qué pasó? Cuando ya me dieron el diagnóstico fue un poco más claro el porqué de algunas situaciones y tanto pasadas a mi diagnóstico como siguientes. Según lo que te comentan tu papá o tu mamá, ¿en qué momento les dieron ya el diagnóstico certero? ¿Cuánto tiempo pasaron sin saber qué era lo que te ocurría? Pasaron casi 12 años hasta que por una evaluación fue que me diagnosticaron. Entonces ya entendemos. Hablemos un poco de los prejuicios, que yo creo que eso es una de las cosas más importantes que nos mencionaba la doctora y que tú has vivido en carne propia. ¿Qué les podrías decir a las personas que se quiten ese prejuicio acerca de una enfermedad rara como el síndrome de Turner? Pues solo le puedo decir que no se dejen llevar por las apariencias, porque por lo general una persona con alguna situación diferente, como en mi caso, no es nada del otro mundo, pues, y que sean siempre inclusivos con los demás. Ya, gracias por ese mensaje, ya entendimos un poco acerca de lo más difícil para Laura fue superar esos prejuicios, pero luego de que ya los superadas, ¿qué fue la lección que te dejó toda esta situación? Ser mejor cada día y esforzarme en lo que deseo y tomar en cuenta el afecto de cada una de las personas que me rodean.
que era la familia. Yo creo que el apoyo de la familia es muy importante. Claro. Así que es el momento de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a entender qué podemos hacer en Guatemala cuando se diagnostica una enfermedad rara, y así como en el caso de Laura podemos salir adelante. Así que no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y me acompaña la endocrinóloga Patricia Galvez y también me acompaña Laura Uluán, quienes nos están hablando acerca de enfermedades raras. Anteriormente usted ya conoció qué son las enfermedades raras, pasamos a hablar del síndrome de Turner y conocimos el testimonio. Ahora sí, doctora, vamos a continuar con el programa. ¿Cuál es la importancia de que un médico sepa qué hacer cuando tiene la duda o la sospecha de que el paciente que se presenta a su clínica tiene una enfermedad rara? Pues es sumamente importante, ¿verdad? Lo que mencionábamos, porque muchas de estas enfermedades llevan síntomas y signos que pueden comprometer la vida de los pacientes. Entonces, entre más retrasamos el diagnóstico, estamos dando una peor calidad de vida a nuestro paciente. Entonces, allí mi sugerencia como médicos es que si nos llevan, tanto como si atendemos el parto en sí, los que somos pediatras o médicos generales que ejercemos de pediatras, o que por primera vez nos están llevando al paciente al control, al mes de vida, a los 2 meses de vida, si notamos algo que se sale del promedio de niños que vemos, o observamos a los padres, por ejemplo, y el bebé tiene cosas muy diferentes a los papás, pues no quedarnos con la duda, ¿verdad? Consultar con algún especialista, idealmente genetistas, endocrinólogos para esta situación. Y es mejor, digamos, enviar de más y que los especialistas le digan, no tengas pena, no había nada ahí, todo está bien, a que nosotros asumamos el riesgo de pensar que todo está bien y el diagnóstico se retrase y el tratamiento, por lo tanto, se retrase. Entonces, esa sería mi sugerencia para los que somos médicos, ¿verdad? Doctora, tomando el caso de Laura, usted nos decía que el síndrome de Turner a veces se puede identificar desde el nacimiento. Exacto. Y vemos que en su caso se lo diagnosticaron o le dieron la certeza que eso era lo que padecía hasta los 12 años. Este caso específico, ¿por qué fue? Por un mal seguimiento médico. Probablemente la tecnología en Guatemala no sea la misma que se podría comparar con otros países. Pues tal vez las dos situaciones tienen que ver, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer endocrinología pediátrica y formarme en México, en el Distrito Federal. Entonces, allá está normado que a todos los niños que nazcan se les tienen que hacer un tamizaje y para identificar ciertas enfermedades raras. Y aparte de eso, obviamente, cualquier paciente con dismorfias que los médicos ya están capacitados a identificarlas tiene que referirse. O sea, tiene que referirse inmediatamente. Eso no lo tenemos todavía nosotros implementados
acá en el país. Aún el tamizaje para enfermedades un poco más comunes y que se pueden evitar no está normado por Constitución de la República, ¿verdad? Que se debería de hacer obligatoriamente. Entonces todo eso nos va retrasando. Y si a eso le sumamos que hay muchos médicos que asumen que la situación está normal por miedo, porque muchas veces hay muchos especialistas que cometemos el error de lo que decía Laurita, ¿verdad? De juzgar, ay, cómo me manda eso y nada que ver. Pero debemos de romper esos paradigmas por el bien de nuestros pacientes, que a la larga es lo que queremos, ¿verdad? Tener guatemaltecos mucho mejor preparados, más productivos y más sanos, pues. Y yo creo que al final de cuentas, si por ejemplo el paciente o la familia del paciente recibieron un seguimiento apropiado y hay un diagnóstico, a veces uno no sabe qué hacer después de esto, puesto que el tratamiento o la ayuda no sabemos a dónde acudir, pero sabemos que en Guatemala existen asociaciones como la Asociación de Pacientes Procrece, de la cual Laura nos podría comentar un poco. ¿Cómo te ayudó Procrece a ti? Ha sido de gran influencia porque debido al trabajo eficiente se logra la asesoría necesaria y nexos suficientes con médicos, profesionales y toda la información pues necesaria sobre cada una de las patologías. Tengo entendido que Procrece ayuda también a hacer ese vínculo, ¿verdad? Cuando la persona recibe el diagnóstico o la familia del paciente recibe el diagnóstico, Procrece ayuda para saber cuál podría ser ese vínculo médico que nos menciona Laura, para buscar médicos expertos o que nos ayuden a entender mejor la problemática médica. Exacto, sí. ¿Así es, Laura? Sí, así es. Y además también te ayudan psicológicamente para ayudar a superar esos prejuicios que tú nos mencionabas anteriormente. Exacto, ya que dentro de su agenda de trabajo propiamente dicho están talleres de información y sensibilización para familias y todo ese tipo de actividades. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, pero no me quiero ir sin antes. Laura, ¿cuál sería el mensaje que nos podrías dar acerca de las enfermedades raras? Y por último, la doctora nos puede hacer una conclusión sobre este tema. Pues yo me despido diciendo que sean inclusivos con cada una de las personas y que siempre busquen la manera de sobresalir a pesar de su condición. Gracias, Muy doctora. buen mensaje. Pues lo mismo, ¿verdad? Que son enfermedades raras porque no son frecuentes estadísticamente hablando, pero como Laura nos acaba de ejemplificar perfectamente aquí, son personas completamente normales, promedio como todos, y productivas para el país. Entonces, no les hagamos a un lado, al contrario, hay que tratar de apoyarlos en lo que se pueda. Y como médicos, pues refiramos oportunamente y consultemos, no nos quedemos con la duda. Gracias, doctora, por Gracias. tenerla nuevamente en el consultorio y por Gracias. darnos esa explicación científica y médica tan interesante. Y gracias, Laura, por haber venido y por demostrarnos que eres un gran ejemplo de vida. Yo creo que, no sé si la doctora lo sintió, pero cada una de tus palabras realmente motivan y hacen que uno quiera salir adelante y dar gracias a la vida por estar en este mundo. Así que gracias nuevamente. Sí. Así que gracias también a ustedes por sintonizarnos. Si usted tiene alguna consulta específica, puede contactar a nuestras invitadas en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento, y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Los esperamos en el próximo martes porque tendremos otro programa de su interés. Así que feliz día.